¿Listos? De gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a continuar con la serie titulada La Biblia, el libro de los libros. El sábado pasado vimos el tema del canon bíblico, cómo el canon establece los límites de nuestra fe, ¿verdad? Porque nuestra fe la basamos en la palabra de Dios, no en las experiencias personales, no en textos que están fuera de la Biblia, sino basamos nuestra fe en las escrituras. ¿Cuántos están aquí? ¿Me escuchan? Sí, ok. Hoy vamos a considerar, mis hermanos, un tema, siempre decimos importante, ¿verdad? Cada tema es importante. Vamos a considerar otro tema importante, que es el mundo de la Biblia, el mundo interno de la Biblia. Romanos 3, versículo 2. Vamos a leer nuestro texto principal. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen? 3:2. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho. Desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Voy a leer este texto en la palabra de Dios para todos. Dice, pues es buena en muchos sentidos. Lo más importante es que Dios le confió su revelación escrita a los judíos. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido en este día que nos ayudes a entender, Señor mi Dios, este tema y saber, Señor mi Dios, que antes de hablarnos a nosotros, tú quisiste hablarle a tu pueblo, Señor mi Dios, y antes de ser palabra de Dios para nosotros, fue palabra de Dios para los primeros receptores, Señor mi Dios, de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a tener siempre una interpretación fiel de las Escrituras. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de este tema en particular es que podamos entender, mis hermanos, un poco cuál es el mundo de la Biblia y que esto nos dé una pauta o nos ayude a poder interpretar correctamente las Escrituras y entender, ¿verdad? El lenguaje, entender las cosas que se les estaban comunicando a los primeros receptores de la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente las personas que predican, no solamente los pastores o los evangelistas o maestros de la Biblia, sino cada persona, mis hermanos, que quiere crecer en su fe, tiene que aprender a interpretar correctamente la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de interpretación bíblica, ¿verdad? De entender la Biblia, de que tenga un significado para nosotros, debemos de saber que hay interpretaciones que son correctas, ¿verdad? Por ejemplo, usted le puede preguntar al hermano Néstor, ¿qué piensa de este versículo? ¿Cómo Dios le ha hablado a su vida? Y el hermano le va a dar una interpretación y puede ser que sea correcta, ¿sí? Puede venir conmigo, puede venir con los hermanos Rega, puede venir con la hermana Rocío, amén, y ella le puede dar una interpretación correcta. Y eso es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ha dado esa habilidad, esa capacidad. Pero, mis hermanos, tenemos que buscar no solamente la interpretación correcta, sino la interpretación fiel a las Escrituras. ¿Sí? Que son dos cosas diferentes. Ahora, eso no lo hablamos para señalar interpretaciones ni para menospreciar las interpretaciones que podamos tener unos o los otros, sino que entendamos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos quiere comunicar algo desde su principio. Es decir, que la Escritura fue palabra de Dios para los primeros receptores de la Biblia y también es palabra de Dios para nosotros. Hay un mensaje oportuno para nosotros. En el texto que estamos viendo que el Señor, mis hermanos, nos dice que la revelación de las Escrituras se le fue confiada a los judíos. Eso es muy importante. No se le fue revelada a los chinos, ¿verdad? No se le fue revelada
¿verdad? A otras civilizaciones o a otros países, sino el Señor le habló a estos hombres, ¿verdad? A este pueblo que el Señor va a crear, que va a formar. Entonces, esto nos indica que el Señor, mis hermanos, les va a hablar en su lenguaje y les va a hablar en su época. ¿Sí? En la palabra de Dios no nos va a hablar en nuestro lenguaje actual, ¿sí? Ni nos va a hablar en la cultura de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió específicamente en ese tiempo. Ahora escuchen bien, mis hermanos, debemos de aproximarnos a este mundo, al mundo de la Biblia. Debemos descubrir, ¿verdad?, cómo es ese mundo, para que a la hora que usted y yo podamos interpretar la Biblia, podamos descubrir ese mundo y no hacer lo contrario. Muchas veces queremos traer nuestro mundo a la Biblia, ¿verdad? Nuestros problemas sociales, nuestros problemas emocionales, actuales, traerlos a la Biblia, y no es que no haya una respuesta, ¿verdad? Sino que debemos entender que en el mundo antiguo había necesidades que no son las mismas de hoy. Esa es la realidad. Hay un autor llamado John Walton, que es especialista bíblico, y tiene una frase muy popular, y él dice: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Es decir, esto quiere dar a entender que la Biblia es para todo mundo, pero fue comunicado para una comunidad en especial, que eran los judíos. ¿Sí? Entonces, ellos tienen una cultura, ellos tienen una forma de hablar, ellos tienen unas luchas históricas en ese momento en las que ellos tienen que superar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día nosotros gozamos de libertad de culto. Hoy en día nosotros podemos ir a la iglesia abiertamente. Hoy en día nuestro país es libre, ¿verdad? No hay guerra, no hay conflictos internos, civiles. Pero si extrapolamos, ¿verdad? O si nos vamos para Ucrania, vamos a ver que la realidad de nuestros hermanos en Ucrania no es la misma que la de nosotros. Primero, no hablan el mismo idioma y no están viviendo la misma realidad que nosotros. Ellos están en conflicto, ellos tienen familiares en la guerra, y podemos decir, mis hermanos, que sus crisis emocionales, espirituales, van a ser diferentes también, ¿verdad? O están pasando por un momento de prueba ya casi por 3 años. Entonces, estamos hablando que en el tiempo actual la gente vive realidades diferentes. Probablemente de forma, ¿verdad? A lo mejor de fondo tenemos la misma necesidad espiritual, pero en lo que refiere a lo que hablábamos de guerras o de necesidades, pues tenemos diferentes necesidades físicas. ¿Cuántos me regalan un fuertemente? Ok, entonces, mis hermanos, es importante entender este mundo. Y vamos a entender un poquito cómo el Señor le habla a su pueblo y en qué momento específico de la historia está sucediendo esto. Samuel Pagán comenta lo siguiente acerca del mundo de la Biblia y dice lo siguiente: la comprensión adecuada de la Biblia requiere un entendimiento básico de las fuerzas físicas, sociales, políticas, económicas y religiosas que sirvieron de marco a la historia del pueblo de Israel. Inclusive la topografía, la región fue determinante en la vida cotidiana de individuos y comunidades que poblaron sus ciudades. Entonces vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, la geografía del mundo bíblico. Aquí yo traje una gráfica de lo que es el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando de algunas ciudades, que podemos hablar de Jerusalén, podemos hablar de Samaria, pero esas ciudades, mis hermanos, aunque el territorio existía desde que fue creado el universo, las ciudades se fueron estableciendo a través del tiempo, ¿verdad?
Entonces vamos a ver cómo había ciudades y pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. En primer lugar, hablemos acerca de este lugar que hoy conocemos como el Estado de Israel, pero en términos, ¿verdad?, geográficos y técnicos, aunque muchos tengan, aunque no les guste a algunos mencionar esto, pero tenemos que hablar de la tierra de Palestina, que es el nombre que corresponde a la región de este lugar. Este nombre de Palestina se les asignó por los griegos cuando fueron de alguna manera conquistados por el pueblo de Israel. Se les dio este nombre de Palestina, y era un nombre, mis hermanos, que era una vergüenza para el pueblo judío, pero ese es el nombre que se les da a ellos porque habían sido conquistados. Ahora, este territorio de Palestina, mis hermanos, se nombra a partir del año 1300 antes de Cristo, o sea que era conocido este nombre para ese tiempo. El territorio de Palestina mide alrededor de 22,000 kilómetros, o no sé cómo se lee estos términos, pero se dice, mis hermanos, que el Estado de Israel es 23 veces más pequeño que España. O sea, no estamos hablando de una región súper grande ni nada por el estilo. Yo creo que Guatemala es más grande que el Estado de Israel. Ahora, hablemos un poco de la fisonomía y del clima. El Estado de Israel, mis hermanos, está situado en la parte oriental del mar Mediterráneo y posee un clima asolado, abierto a las actividades tanto comerciales y más que todo el comercio de aquel tiempo pues se manejaba no tanto por tierra, sino se manejaba por vía marítima, ¿verdad? Por eso la parte de Gaza, la parte del mar va a ser muy discutida hasta el día de hoy por la importancia que representa el mar para los pueblos. Mayormente hoy en día que mucho del comercio, ¿verdad?, viene de afuera a causa de la globalización. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Hay muchos productos que nuestro país no produce, entonces necesariamente tienen que venir del extranjero, y mayormente esos productos vienen por el mar. En el mundo antiguo era lo mismo, ¿sí? Era exactamente lo mismo. Ahora, el país, mis hermanos, de Israel es un país montañoso y es un país que físicamente no es atractivo. De hecho, se ha comparado por lo menos la parte de Jerusalén con lo que es Nogales, Sonora, porque Nogales, Sonora es feísimo, es un desierto también. Y aunque Israel, a diferencia de Nogales, pues tiene mucha historia, ¿verdad? Historia bíblica. Pero en cuestión estética, pues no tiene calles de oro, ¿verdad? Sino que son puros cerros, puras montañas, y hasta cierto punto es un lugar inhóspito, ¿verdad? Es decir que si usted, por ejemplo, en la noche no tiene un lugar en donde refugiarse, usted puede morir tanto de frío, y en el día puede morir de insolación por causa del fuerte sol. Entonces, esas son las condiciones climáticas de ese lugar. La palabra de Dios nos dice en Números 13:23 que esta ciudad, mis hermanos, esta tierra de Canaán, aunque tiene todas estas características, para el Señor era una tierra, mis hermanos, donde iba a fluir leche y miel. Miren lo tremendo que es Dios, ¿verdad? Con la forma en que Él ve al pueblo de Israel, o al lugar donde iban a ir a habitar. Él lo considera un pueblo, mis hermanos, fructífero, un pueblo o un lugar donde iban a disfrutar las bendiciones de Dios. La historia nos dice que el pueblo de Israel, mis hermanos, no disfrutó de estas bendiciones en ese momento. No había esa vegetación, no había ese fluir, ¿verdad?, de leche y de miel. Pero resulta y viene a ser que en la actualidad el pueblo de Israel
ha hecho que esa nación, mis hermanos, sea lo que Dios un día prometió. Escuche bien, Israel ha creado sistemas, ¿verdad?, de riego con la tecnología, ha hecho que este lugar pueda subsistir por sí solo, como lo prometió un día la palabra de Dios. Entonces, eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ese pueblo árido, ese pueblo de alguna manera inhóspito, se ha hecho un lugar deseoso o deseado por muchas naciones. Ahora, hablemos acerca, mis hermanos, del creciente fértil en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, mis hermanos, recordemos que Israel no se forma, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Israel no es un pueblo que aparece mágicamente, sino, como hemos visto en toda esta serie, tanto la Escritura como el mismo pueblo de Dios se fue desarrollando poco a poco. Históricamente hay un desarrollo, hay un crecimiento de su historia, de su fe, y eso es algo muy bonito, porque usted y yo, mis hermanos, no somos formados, ¿verdad?, como cristianos de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un desarrollo, tenemos un crecimiento, ¿verdad? Vamos conociendo a Dios poco a poco. Dios nos va sacando de las dificultades, Dios nos va ayudando, ¿verdad?, en la medida que pasa el tiempo. ¿Cuántos saben que eso es real? ¿Verdad, hermana Connie, que eso es real? Dios nos va ayudando, Dios va haciendo una obra progresiva en nosotros. Bueno, con el pueblo de Israel fue de la misma forma. Aquí tengo esta tabla, que estamos en la escuela, ¿verdad? A lo mejor ni la ve, pero yo traje mi tabla. Esta gráfica ilustra lo que se conoce históricamente como el creciente fértil o la media luna fértil. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la media luna? La razón por la cual se le llama media luna es porque esta parte que vemos acá con verde era la parte en que había vegetación, ¿sí? Ahora, esta ruta comienza desde el río Nilo, la parte de Egipto, y termina en la parte de Babilonia. Ahora, cuando sale Abraham sale de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y recorre toda la media luna fértil hasta llegar a la tierra de Canaán. Posteriormente, Abraham llega a Egipto, donde termina la media luna. Entonces, lo que hizo geográficamente Abraham fue recorrer esta ruta comercial que existía, ¿verdad? No vemos que se va para acá abajo porque se va a morir de hambre, ¿verdad? Entonces es lógico que él tomara esta ruta hasta llegar a la tierra que Dios le iba a prometer. Esto es algo maravilloso. Es decir, que Dios, mis hermanos, no lo mandó a pasar hambre. ¿Cuántos saben eso? Dios no lo mandó a un lugar, mis hermanos, donde pues ahí que viera a Abraham cómo le hacía, ¿verdad? Sino lo manda en una ruta que hasta el día de hoy es comercial. A esta parte, repito, se le llama el creciente fértil. Ahora, en este creciente fértil hay varios imperios antiguos que existían en esa época. Vamos a mencionar algunos imperios. Es importante mencionar esto porque cada imperio que vamos a mencionar, Israel tiene una historia con estos pueblos, ¿sí? Ahora, esto nos va a ayudar a entender, mis hermanos, cómo Israel se tiene que distinguir y diferenciar de todos estos pueblos. Porque en la medida que esos pueblos tengan contacto con Israel, la tendencia a copiar ideas tanto religiosas como culturales es algo normal, ¿verdad? Lo malo siempre nos pega, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocer esto. En el mundo antiguo no había una diferencia tan grande entre religión y cultura. ¿Por qué? Porque la religión y la cultura
o la religión transmite valores, ¿verdad? Nuestras creencias transmiten valores, y esto muchas veces se convierten en cultura general o en cultura específica. Más adelante vamos a profundizar en ello. Entonces vamos a hablar acerca de algunos imperios que vivían en el tiempo del desarrollo, del crecimiento del pueblo de Israel. Solo déjenme, me quito mi chaqueta. Ahí está. A ver, entonces hablemos primeramente de Egipto. Egipto es una de las regiones geográficas más grandes que existen hasta el día de hoy. Y Egipto está ubicado en la parte, podemos decir, de África, en la última parte de África, o si lo quiere ver de otra forma, en la última o la primera, es lo mismo, ¿verdad? Depende de dónde quiera comenzar usted. Pero era una región muy próspera. La razón, porque también compartían, ¿verdad?, el mar y compartían el río. Entonces esto es muy importante para que las civilizaciones pues puedan tener una economía, puedan tener alimentos, puedan tener un sinnúmero de cosas. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo una historia muy especial con el pueblo de Israel, a causa de Abraham, que llega a ese lugar, y sabemos todo lo que sucede con ellos. Recuerde que es el hambre que lleva a Abraham y a sus hijos a habitar en Egipto. De hecho, llegan a las afueras de Egipto, no llegan directamente a la ciudad, porque ellos se dedicaban a ser pastores. El segundo imperio que encontramos en la historia es el imperio sumerio acadio. Es un imperio, a lo mejor no hemos escuchado mucho de él, pero es el imperio donde sale precisamente Abraham. Ese está ubicado en Mesopotamia. Este lugar, Sumeria Acadia, fue una de las primeras civilizaciones, se considera una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Escuche bien, los relatos de la creación, los relatos del diluvio más antiguos que tenemos se han encontrado precisamente en estos idiomas, en sumerio acadio. De ahí es donde sale Abraham, ¿sí? Entonces es importante ver esto. El segundo imperio que encontramos en la historia y en la Biblia es el imperio asirio. Ese también tenía una fama de ser un pueblo imperialista del Antiguo Testamento. Y estos hombres suceden realmente a los sumerios en Mesopotamia, a partir del año 1500 al 1100 antes de Cristo. Estos hombres también tienen un pasado con Israel. Usted va a recordar el imperio cuando Jonás habla acerca de los ninivitas. ¿Cuántos recuerdan? Ahí tiene un ejemplo acerca de este imperio neo-sirio, ¿verdad? En esa época. También tenemos el imperio neobabilónico, también muy cercano a lo que eran los pueblos de los caldeos, nuevamente donde sale el padre Abraham. A estos hombres no se les considera directamente, ¿verdad?, hombres semitas, pero sí primos de los israelitas y de los arameos, ¿sí? Es decir, que estos hombres, que estamos hablando de la parte sur de la geografía de Israel, representan la parte más lejana de Israel. O sea que ellos no llegaban tanto a la tierra de Israel, ¿verdad? O lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. Ellos casi no se relacionaban, pero vemos que sí salieron tribus y salieron personas de este lugar. Posteriormente tenemos un imperio más reciente, que va a ser el imperio de los persas. ¿Cuántos recuerdan los persas? ¿Sí? Los persas no son
no son ¿cómo se dice? Árabes, ¿sí? Que muchas veces hemos escuchado de que a ellos se les atribuye un término que no es correcto. Ellos pertenecen a un lugar más alejado de Israel, cerca de Siria, cerca de Babilonia, por aquellos lados. Entonces están mucho más lejos de Israel. Pero sin embargo, el pueblo de Israel tiene una historia con ellos, con este imperio grandísimo. Los últimos que vamos a ver es el imperio griego. El imperio griego, mis hermanos, no era un imperio de esa región que hablamos de la media luna fértil. El imperio griego viene de lo que hoy conocemos como Europa, ¿sí? Está más abajo. Sin embargo, este imperio fue muy poderoso, fue muy grande, y el pueblo de Israel fue invadido por estos pueblos griegos en el año 490 a.C. Y eso va a ser muy importante porque los griegos van a conquistar, ¿verdad?, gran parte del Medio Oriente, y no solamente los van a conquistar, sino que van a imponer su cultura y van a imponer su lengua, que es el griego, ¿sí? A este periodo se le conoce como el periodo helénico, que es que comienzan ellos a helenizar. Como hablábamos anteriormente, cuando una nación tiene contacto con otra nación, es muy común que compartan sus religiones, compartan sus valores y que hagan una mezcla de esto. ¿Cuántos están aquí todavía? Ok. El último imperio que tenemos acá es el Imperio Romano. El Imperio Romano también es un imperio, podemos decir, europeo, que va a llegar ya para el tiempo de Jesús, y usted sabe todo lo que va a pasar en ese tiempo. Ahora, es importante también saber que el pueblo romano va a imponer una cultura, ¿sí? Va a imponer unos valores. El punto que estamos viendo es que el pueblo de Israel tiene una historia con cada pueblo, ¿cierto? Tiene una historia con cada pueblo. Entonces, esta es la geografía del pueblo de Israel. Esos son los imperios que le rodean históricamente. En segundo lugar, vamos a hablar rápidamente de la cultura y la religión. La vida del pueblo de Israel, ¿verdad?, no se puede separar de hablar de su religión, no podemos ignorar acerca de su cultura, de las costumbres que ellos tenían. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Israel se va formando, como dijimos, salen de Ur de los Caldeos, salen de estas ciudades, salen de estos lugares, y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no es una nación grande, sino que apenas es un grupo pequeño, un grupo nómada, ¿sí?, o seminómada, que va a estar compuesto por Abraham, su sobrino, sus siervos y algunos familiares que van creando en el camino. Dice la palabra de Dios en Génesis 11, versículo 31, y tomó tarea Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, y su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora escuche bien, mis hermanos, el pueblo de Israel está saliendo, ¿verdad?, de una cultura, está saliendo de una nación que es idólatra. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ellos tienen el reto, ¿verdad?, de establecerse como nación. Ahora, estamos hablando acerca de que este pueblo no es un pueblo que nace, ¿verdad?, ya de manera mágica, sino que se va desarrollando. Aquí tengo unas tablas que se encontraron en Egipto, que son unas cartas escritas en acadio. Estas piedras eran unas cartas, y estas cartas, mis hermanos,
hablan acerca de unas tribus que precisamente venían de Ur de los Caldeos. Y es muy importante cómo describen a esas tribus. Esas tribus las describen como los Abiru, que es la primera mención del pueblo de Israel. Eso es muy interesante. Ahora, dice esas cartas que este pueblo no querían ser un pueblo-estado, sino que eran seminómadas que se movían de aquí para allá. Y eran un pueblo ganadero, como lo describe la Biblia, el pueblo de a Abraham y a sus familias. También dice estas cartas que estos hombres no eran de una sola región, sino que había hombres que venían de Egipto, había hombres que venían de Siria, o sea que eran un grupo de personas de diferentes lados que estaban formando un grupo social en aquel tiempo. Ahora, el testimonio bíblico nos dice que Abraham, mis hermanos, tenía una esclava egipcia, esta Agar. Amén. Y tenía a su siervo, se me va el nombre, pero su siervo era de un lugar de Siria. ¿Cómo es que se llama esta capital? Bueno, se me escapa el nombre, de hecho lo tenía aquí apuntado. Pero usted lo puede... ¿Vale? Eleazar era el Eleazar, sí. Él venía de... ¿Cómo se llama la capital de Siria? Ok, ahorita si lo encuentran me lo dice. Pero lo que estamos hablando, mis hermanos, es que el pueblo de Israel se va constituyendo así, ¿verdad? A través de... Damasco, ok. Sí. Eleazar era de Damasco. Entonces estamos hablando que el pueblo se va formando de diferentes personas, de diferentes lados, así como lo narran las cartas que ilustramos ahorita. Después, mis hermanos, sabemos que el pueblo de Israel, por causa de la hambruna, ellos se van a Egipto y están alrededor de 430 o 40 años en Egipto. Y después salen de este lugar y también encontramos evidencia, ¿cómo se dice?, arqueológica o histórica de estos pueblos semitas que gobernaron en Egipto, ¿verdad? Usted puede buscar información acerca de ello, como los Hicsos, así eran llamados los los reyes semitas que gobernaban la parte de Egipto y que fueron faraones y todo eso. Así como la historia de José. Entonces sabemos que después de esto, mis hermanos, salen de Egipto, el famoso Éxodo, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel cruza el mar de los juncos y llegan nuevamente a la tierra prometida, a la tierra que el Señor les había dado como heredad, que es la tierra de Canaán. Ahora, en ese tiempo, mis hermanos, se va desarrollando lo que es la monarquía en Israel. Estamos hablando en el tiempo de David, ¿verdad? En el tiempo de Saúl. Ahora, hablamos que el contacto con las diferentes culturas y diferentes naciones, diferentes imperios, influían en el pueblo de Israel. De hecho, vamos a ver en la palabra de Dios, en 1 Samuel 8:20, que el pueblo de Israel, mis hermanos, quiere ser como los demás pueblos. Quieren un rey. Dice la palabra de Dios, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Es decir, que ellos querían, mis hermanos, identificarse con los demás, ¿verdad? Entonces, esta lucha que van a tener, mis hermanos, de obedecer a Dios, esta lucha que van a tener de formarse religiosamente en cuanto a su fe, va a ser una lucha a causa de estas naciones, de estos imperios, de esta influencia cultural que había en la época. El pueblo de Israel una y otra vez, mis hermanos, va a luchar
en no ser como ellos. Porque, escuche bien, el enemigo no nos va a atacar, ¿verdad?, únicamente con palabras, sino que la cultura influye en nuestra espiritualidad, ¿verdad? Muchas veces somos tentados por la misma cultura. No es que viene el diablo, ¿verdad?, y nos asusta, sino que es a través de lo que todo el mundo hace, a través de los valores del mundo. ¿Cuántos saben eso? Entonces, lo mismo pasa con el pueblo de Israel. A causa de esta lucha perdida, el pueblo de Israel pasa un periodo de 70 años en el exilio, ¿sí? Después de esto regresan, dice la palabra de Dios, y el libro de Esdras y de Nehemías nos narra cómo el pueblo de Israel decide estrictamente obedecer a Dios. Y el que no quiere obedecer a Dios, caput, ¿verdad? Entonces comienzan de alguna manera a tener lo que se conoce como un monoteísmo estricto, es decir, todos vamos a creer en Dios. Aquí las influencias de la cultura no nos van a importar, vamos a seguir a Dios fielmente. En el periodo del Nuevo Testamento vamos a encontrar, y eso es muy curioso, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo no les va a reprochar que ellos tuvieran otros dioses, porque esa es una batalla ya ganada para el pueblo de Israel. Ellos han aprendido la lección. De hecho, una de las cosas de las cuales ellos siempre van a luchar en el periodo del Nuevo Testamento es no dejarse influenciar por la cultura greco-romana. Ellos van a luchar, ellos van a rechazar, ¿sí? van a imponerse, ¿verdad?, con la escritura, su cultura. Ellos no van a caer del error del pasado. Y eso es algo muy importante. El Señor Jesús no les va a hablar de que no tengan otros dioses, porque es una batalla que ya han luchado. Las necesidades y las luchas del Nuevo Testamento van a ser otras, ¿sí? Van a ser otras. Pero eso es muy importante que lo sepamos. Vamos a pasar en tercer lugar a las lenguas y escrituras del Nuevo de la Biblia. Como dijimos, bueno, aquí ya me pasé varias gráficas, después las vemos en la sesión de preguntas. Pero aquí tenemos un alfabeto de los diferentes idiomas. Debemos entender que los idiomas del mundo antiguo eran de alguna manera compartibles. Es decir, que Israel o el pueblo de Israel se podía comunicar fácilmente con los demás países, porque compartían una lengua madre que se le conoce como lenguas semíticas, ¿sí? La lengua siria, la lengua babilónica, la lengua egipcia, todas se derivan de una misma madre. El mismo hebreo va a ser derivado de estas lenguas semíticas. Ahora, es importante también saber esta parte, porque el idioma, mis hermanos, pues lo comunica todo, ¿verdad? Es muy importante, comunica los pensamientos, las ideas, y eso es sumamente importante. Nuevamente, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros. Entonces, es importante saber que cada palabra tiene un significado en su momento. Y eso es algo muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a terminar. También porque ya es tarde. Vamos a terminar con los géneros literarios de la Biblia. Y eso es muy importante, eso es parte del mundo de la Biblia. Escuche bien. ¿Cuántos han leído el periódico en su vida? No puedo decir, a lo mejor ya no lo leen, pero ¿cuántos han leído el periódico? Sabemos que el periódico tiene diferentes secciones, ¿verdad? Está la sección de los horóscopos. ¿Cómo se llama? Es el de la tía Consuelo. Está la sección de los deportes. Y para algunos la parte más favorita es la de los crucigramas, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, hay diferentes secciones. Usted no puede tomar en serio, ¿verdad?, la parte donde pues se le habla acerca de los chistes, ¿verdad? Hay una parte para chistes, hay una parte para los chismes también de la tía Consuelo,
Y todos estos están escritos en un género literario diferente, ¿sí? Hay cosas, mis hermanos, por ejemplo, noticias que sucedieron hace días o hace semanas, ¿sí? Pero también en los periódicos hay eventos que van a suceder en el futuro, por ejemplo, horarios, ¿verdad? No sé, va a jugar el día sábado 30 de julio la selección contra México, ¿verdad? Entonces aquí nos está anunciando algo futuro. Pero entonces cada sección, mis hermanos, nosotros podemos entender, porque no todo está escrito de la misma forma. No todo está escrito en chiste, no todo está escrito en poema, no todo es deporte, no todo es política. Hay diferentes secciones para cada cual y se utilizan un género literario para cada cual. La Biblia, mis hermanos, es una colección de libros que contiene todos los géneros literarios existentes, ¿sí? Esto es importante que lo conozcamos porque no podemos leer la Biblia de una sola forma. La Biblia no fue escrita únicamente en un solo género literario. Vamos a ir rápidamente a conocer algunos de ellos. Número 1, tenemos relatos históricos. Número 2, tenemos narraciones épicas. Eso lo puede conseguir en Éxodo 1. Tenemos también leyes y documentos legales. Éxodo 19, Levíticos 17. Tenemos genealogías. También son piezas literarias de gran importancia para su época. Quizás para nosotros no tiene sentido, pero para el tiempo antiguo sí. Número 5, poemas y cánticos. Como el libro de los Salmos, Lamentaciones es un salmo completo, ¿verdad? Ahí no es narrativa, ahí no es profecía, sino Lamentaciones, el libro que escribe Jeremías, es un salmo completo. Es muy importante. Proverbios también está escrito en este género literario. También tenemos poemas proféticos. ¿Cuántos saben eso? En el libro de Salmos tenemos salmos mesiánicos. Tenemos literatura sapiensal, ¿verdad? Y también se puede leer de manera poética o narrativa. Pero la importancia de la literatura sapiensal es que no es para imponer ciertas cosas como reglas generales, sino de alguna manera comunicar valores, nada más. Sugiere valores, no impone cosas, ¿verdad? No son reglas generales, sino de alguna manera es la experiencia del autor y que quiere aconsejarnos a través de estos proverbios. Ok, entonces hablamos, mis hermanos, que la Biblia contiene todos estos géneros literarios. Es muy importante identificarlos. Y quizás usted puede decir, bueno, pues, ¿cómo me doy cuenta de estos géneros literarios? Hay Biblias que nos ayudan, como Biblias de estudio o otros materiales que en la sección de preguntas y respuestas podemos mencionar. Quiero terminar con este texto, 2 de Timoteo 2:15, dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate por interpretar correctamente la Biblia. Y parte de ese trabajo que tenemos es conocer cada día más y más el mundo de la Biblia. Conocer todo esto nos va a ayudar a tener una interpretación no solamente correcta, sino fiel a lo que el Espíritu Santo quiso comunicar en esa época. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche.